les bendiga, sean bienvenidos a Hogar de Gracia. Damos gracias a Dios porque nos permite una vez más llevar la palabra del Señor. Nos permite llegar hasta tu hogar por medio de este medio de comunicación que la verdad es maravilloso. Es algo especial que el Señor hace porque nos permite alcanzar al necesitado, al sediento, por medio de este medio. Y damos gracias a Dios. También dándole gracias a Dios por cada una de sus oraciones, por cada una de sus bendiciones. Agradecidos estamos completamente con el Señor porque Él es bueno. Él es siempre bueno, Él siempre quiere lo mejor para nosotros, para nuestras vidas. Quiere lo mejor para tu vida, quiere lo mejor para ti. Y por eso dio a su Hijo, por nosotros, por esa razón. ¿Para qué? Para que lo aceptes en tu corazón y seas hijo, seas llamado hijo. Damos gracias a Dios. Y vamos a continuar con nuestra serie, Nuestra Batalla. Hace 2 semanas estábamos viendo cómo el enemigo conocimos prácticamente al enemigo, ¿verdad? Pablo nos da una lista de instrucciones y nos dice cómo es el enemigo. Y me gustaría entrar de nuevo así rápido para hacer memoria de lo que vimos hace 2 semanas. Y vamos a recordar un poquito. Padre, gracias, Señor, por este día, Señor. Un día maravilloso, Padre, que tú nos has dado, Señor. Como siempre, Señor, todos los días son buenos, Señor. Dándote gracias, Padre, completamente por tus obras, Señor, por todo lo que tú haces, por tu misericordia que es grande, Señor, y nueva cada mañana, Señor. Padre, ponemos en tus manos este servicio, esta enseñanza, mi Dios. Padre, que sea de bendición para cada uno de los oyentes, Señor, tanto para mí, Señor. Padre, úsame, Señor, que seas tú, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, me use y me guíe, Señor, siendo yo un conducto, Padre, para que tú, Padre, hables a través de mí. Damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. De nuevo, gracias por sus bendiciones, por estar escuchando la palabra de Dios por este medio en Hogar de Gracia. Damos toda la gloria y toda la honra al Señor. Y vemos que Pablo nos habla acerca de este enemigo. Este es un enemigo formidable y sabemos ahora cómo opera, qué hace, las cosas que él hace, cómo él está moviéndose 24 horas del día, 7 días a la semana, 365 días del año. Él no para, él nunca va a parar. ¿Por qué? Porque él está siempre al acecho, él siempre está buscando a quien devorar. No es un gatito. Es un león rugiente buscando a quien devorar, a quien destazar, a quien deshacer. Y si tú le permites, Él lo va a hacer. Créeme que lo va a hacer de la manera como tú no te imaginas. Y vayamos a Efesios 6 para recordar. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Nos está diciendo que nos fortalezcamos en el Señor y que estemos listos, ¿verdad? En su poder. Dice, vestíos de toda armadura de Dios, para que puedas estar firmes contra las acechanzas del diablo. Las acechanzas del diablo. Él siempre va a estar buscando a quien devorar. Y nosotros tenemos que estar firmes, listos, ¿verdad? Vistiéndonos con toda la armadura. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pablo nos está anticipando cómo es el enemigo, dónde está operando, qué está haciendo. Y nosotros tenemos que estar listos, porque nuestra lucha no va a ser en lo carnal, no va a ser humano contra humano, sino espiritual. Eso es lo que nos está advirtiendo Pablo, y tenemos que estar listos en todo momento. Y nos dice que es la corriente de este mundo, nos está diciendo que es el príncipe de la potestad del aire, Efesios 2:2. También sabemos que es la serpiente antigua o dragón, o el gran dragón, Apocalipsis 12:9. Y luego nos dice que él es el acusador, Apocalipsis 12:10. Siempre está acusando a los creyentes delante de Dios. Es un adversario, es un gran adversario. 1 Pedro 5:8. Es un mentiroso, un homicida, que desde el principio mató, ¿verdad?, a Adán y a Eva. Desde ahí empezó todo. Juan 8:44. Él es el adversario, es el mentiroso, es el padre de la mentira. Es un tentador. Tuvo las agallas de ir a tentar a Jesús,
¿Cuánto más no te puede tentar a mí y a mí? Si Él lo hizo, ¿verdad? Él fue el tentador. Mateo 4:3. Está vestido como ángel de luz. 2 Corintios 11:14. Y se te va a presentar de la manera más hermosa que tú te puedas imaginar. Te va a poner todo así en una mesa de oro, con todas las cosas que tú necesitas al instante para que tú las tomes. Como ángel de luz va a venir vestido. Dice que es el Dios de este siglo, 2 Corintios 4:4. ¿Sabes? No podemos imaginarnos cómo está operando, ¿verdad? El enemigo. Hasta que lo conocemos de la manera que él trabaja. Y podemos empezar a discernir las cosas. Cómo el enemigo está operando. Dice que es un ladrón. Porque dice que en Juan 10:10 dice que él vino a matar, a robar y a destruir, ¿verdad? Entonces viene como ladrón en la noche. Es un engañador. 2 Corintios 2:11. Y él viene a engañarte. Él viene a engañarnos a todos. Y nosotros tenemos que estar listos, vestidos de toda la armadura, con las armas de la luz que el Señor nos ha dado. Y el apóstol Pablo nos habla de este equipo tan precioso del cual nos tenemos que vestir. Y vayamos a Efesios 6:13 en adelante. Y veamos cómo toda la armadura y cómo nosotros tenemos que vestirnos de ella. Y vamos a desglosar cada parte de la armadura para que la podamos entender y podamos aprender de ella y cómo usarla, cómo equiparnos de ella. Dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Y voy a hacer una pauta aquí y te voy a decir, ¿sabes? El día malo va a venir. Va a venir ese día que tú dices, wow, este día fue el peor. Pero el Señor te dice, y habiendo acabado todo. Entonces ese día malo tiene que acabar. Va a acabar en algún punto de tu vida. No te estoy diciendo que va a acabar el mismo día, pero sí está hablando de un proceso por el cual puedes pasar. Y sabemos que esos procesos, esas agonías, todo eso, el Señor nos da la llave para salir adelante. Nos da la puerta, nos da la salida por medio de la palabra de Dios. Dice, y habiendo acabado todo, estar firmes. Entonces no se vale decir, pues aquí estoy sufriendo otra vez y otra vez. Tiene que acabar. Y va a acabar, porque tú estás firme en la palabra. Estás bien parado, estás bien cimentado en Cristo Jesús. No hay otra manera. Dice, estad pues firmes. Te vuelve a decir Pablo, te vuelve a decir, estar firmes, bien parado. Ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Y calzaos los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Damos gracias a Dios porque nos da todas las herramientas para nosotros destruir al enemigo. Cada vez que tú tomas esa espada, es la palabra de Dios. Tenemos que equiparnos y dejarnos estar listos porque va a ser nuestra defensa y nuestro ataque. No sé si tú has puesto a pensar, o sea, ¿cómo puedes tú atacar al enemigo? La palabra de Dios. Cuando el tentador llegó a Jesús, él solamente lo batió, lo conquistó, lo venció con pura palabra de Dios. ¿Sabes? Es lo que tenemos que hacer. Nosotros no debemos dejar ninguna de estas partes de la armadura al aire libre, como quien dice, no usarla. ¿Por qué? Porque el enemigo va y busca cualquier espacio en el cual pueda introducirse y atacarte. El diablo, recuerda, no va a parar. No va a parar. Recuerda que tiene una milicia. Recuerda que tiene esos agentes que te están vigilando 24 horas del día, los 7 días de la semana. Están constantemente viéndote qué es lo que te gusta hacer, por dónde te pueden atacar. Y tenemos que estar conscientes de eso. Que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino espiritual. Entonces el enemigo está acechando siempre. Y nosotros tenemos que confiar en el Señor, sabiendo que Cristo venció al mundo. Cristo venció a Satanás en la cruz del Calvario. Y nuestra armadura espiritual está disponible para nosotros. Nosotros solamente tenemos que tomarla, aceptando a Cristo Jesús en nuestro corazón. Es la manera en que tú te vas a poder vestir. Porque por fe tú te vistes
de toda la armadura. Y para que tengas fe, tienes que aceptar el sacrificio de Cristo Jesús. Y conforme vayas yendo a la palabra y vayas a ella, tu fe va creciendo. Te vas llenando de ella. Tú te vas preparando y puedes enfrentar al enemigo cuando Él venga. Porque nosotros no vamos a buscar al enemigo. Pero cuando salimos a la calle, cuando tú estás en tu casa no vas y lo buscas. Pero cuando sales a predicar la palabra de Dios, tú sales al encuentro del enemigo. ¿Por qué? Porque Él es el rey de este siglo, ¿verdad? Es el príncipe de este siglo. Él gobierna este mundo. Pero Cristo Jesús lo ha vencido. Y eso es lo mejor de todo. Él lo venció. El enemigo está al acecho en todo momento. Pero cuando nosotros salimos a evangelizar, a testificar, el enemigo está al acecho. Y te lo vas a topar. Vas a toparte a alguien que no te quiera, no te permita decir la palabra de Dios. Va a estarte gritando, va a estarte peleando, va a estar en contra de ti. Porque nosotros somos luz. El enemigo, recuerda que es pura tiniebla. Entonces está chocando constantemente. Y vemos esos días malos y vemos esos días buenos. Y el enemigo está ahí. Y Romanos 8:31 nos está preguntando, dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces el enemigo, aunque sea el día malo, Dios está con nosotros. Dios está viendo por nosotros en donde quiera que nosotros estemos. Y recuerda que nadie puede contra nosotros porque Dios está con nosotros. Amén. Vamos a ver el primero de estos aditamentos de la armadura y es el cinturón de la verdad. Dice ceñidos, el versículo 14 dice ceñidos con la verdad. Recuerda que Satanás es un mentiroso. Satanás es un engañador, sus artimañas del engaño, así como engañó a Eva. Dice Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces sabemos que el enemigo es un mentiroso. Él ha sido homicida desde el principio, como lo decía anteriormente, desde Adán y Eva, ¿verdad? Desde ahí empezó. Él mató la relación que había con Dios, entre el hombre y Dios. Él fue e hizo eso. Entonces, por medio de la mentira, engañó a Eva. Dice, así que todos nosotros, nuestra vida está controlada, ¿verdad? Y tenemos que derrotarlo. Nosotros, por medio de la verdad, nosotros tenemos que tomar ese cinturón de la verdad. Y si te das cuenta, este cinturón sujeta las demás partes de la armadura. El yelmo lo ajusta, traes la palabra de Dios, la espada la traes guardando en la verdad. Y recuerda que la palabra es la verdad. Este cinturón está especialmente, y nosotros tenemos que practicar la palabra de Dios. Sabes, tú no vas a poder practicar la palabra de Dios si tú no vas a la palabra de Dios. Tú no vas a poder decir palabra de Dios si tú no la conoces. Yo sé que el Espíritu Santo te va a hablar cuando sea necesario, pero si tú no estás preparado, ¿crees que el Espíritu Santo te va a mandar así nomás? Porque sí, órale, aviéntate para que te hagan garras, para que el enemigo te destruya como león rugiente que es. Yo sé que nosotros tenemos al Señor de nuestro lado y nos va a equipar y nos va a preparar, pero prepárate, usa la palabra de Dios para que la practiquemos y nosotros estemos listos con ella y nosotros salgamos a predicar la palabra de Dios y a estar listos. Segunda de Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien, escúchame, que usa bien la palabra de verdad. Nosotros tenemos que estar listos, diligentemente presentarnos a Dios. Y muchas veces tú me puedes decir, es que yo nunca he visto a Dios. Yo no sé cómo es, yo no sé nada de Él. Nunca lo he visto, por lo tanto no creo. Cada vez que tú vas a la palabra de Dios y tú lees la palabra de Dios, estás viendo a Dios, estás escuchando a Dios, estás sintiendo el abrazo de papá, de Abba, Padre. Él está ahí. Cada vez que tú vas a ella, recuerda que es como a cara descubierta, dice la palabra.
Tú estás ahí sintiendo los brazos de papá. Él te ama con todo su corazón. Esa es la palabra de Dios. Eso es lo que la coraza, lo que el cinturón de la verdad significa, que tú estás listo, que tú estás preparado con ella, que tú vas diligentemente y empiezas a prepararte y empiezas a estudiar la palabra de Dios, empiezas a escudriñar la palabra de Dios, encuentras a encontrar los misterios que Dios tiene en la palabra. Y tú te llenas de ella y tú empiezas a dar el fruto que Dios tiene para tu vida. La otra parte de la armadura es la coraza de justicia. Eso es lo que va enfrente y en la espalda. Y esta parte de la armadura, en la antigüedad, en el Imperio Romano, era parte de metal. Era una armadura fuerte, dura, y ocasionalmente traía cadenas también. Entonces este cuerpo cubría, esta armadura cubría ambas partes. La espalda, como decía, y el frente. Y simboliza la justicia de Dios. Simboliza la justicia de nosotros los creyentes en Cristo Jesús. Porque nosotros tenemos que ser justos. Tenemos que entender que la justicia de Dios es lo mejor de todo. 2 Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces nosotros somos justos, hemos sido justificados por medio de la sangre de Cristo Jesús. Él nos redimió de todo pecado. Nosotros también tenemos que traer una vida justa. En Cristo Jesús, cada vez que tú caminas, tú eres justo. Tú vas caminando junto con Jesús. Efesios 4:24. Y vestidos de nuevo hombre, creados según Dios en la justicia de nuevo, en la justicia y santidad de la verdad. Entonces tú te vistes del nuevo hombre. Tú eres un nuevo hombre, una nueva mujer. Recuerda que las cosas viejas pasaron, aquí son todas hechas nuevas. Tú eres nacido de nuevo cuando tú has aceptado a Cristo en tu corazón. Por lo tanto, eres justo y caminas en santidad. Recuerda que santo significa apartado, y tú eres apartado para Dios. Tú eres separado. El Señor te escogió desde antes de la fundación del mundo y te ha llamado hijo. Él te adoptó. Y por lo tanto eres hijo de Dios. Satanás, como te decía, es el acusador. Y él va a estar acusándote todo el tiempo. Pero tú con la justicia, tú estás preparado. Sabes, tú sigues viviendo la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo te va a ir transformando, te va a ir llenando. Claro que sí, un recién convertido, ¿sabes? Dice cosas que todavía tiene en el viejo hombre, y por medio de la renovación de nuestro entendimiento va dejando las cosas y cada vez vamos siendo transformados, vamos cambiando y nosotros nos vamos haciendo fuertes y fuertes. Y cuando el enemigo viene y esos amigos te quieren invitar a la fiesta, tú dices: no, ¿para qué me invitas si tú sabes que yo ya soy un hijo de Dios? No es necesario que vengas y me invites. Pero eso sí te voy a decir: no dejes a tu familia. Sigue yendo con tu familia. ¿Para qué? Para que vean la transformación que Dios ha visto en ti. Y por medio de ti tú seas testimonio para que los alcances a ellos. Y qué mejor gozo que tú puedas transformar a tu familia por medio de tu testimonio. Y Cristo Jesús sea ese blanco de perfección que tú tienes. Y por medio de ello el Espíritu Santo los convenza. Y eso es lo mejor que tú puedes hacer. Seguir yendo a las fiestas familiares. Tú háblales de ellos. Que digan: bueno, pues si este era una borrachota, un borrachote, ahora ya no toma nada más que agua. Y wow, empezamos a ver su transformación, empezamos a ver su rostro empieza a cambiar, la forma de hablar empieza a cambiar. Y algo tiene que suceder en ellos que te tienen que preguntar: ¿qué ha pasado contigo? ¿Por qué ya no eres la misma persona que usaba drogas? ¿Por qué ya no eres la misma persona que se iba de parranda todo el fin de semana? Porque Cristo Jesús te ha transformado. Eso es lo que el Señor quiere de ti. Y cuando Satanás acusa a un cristiano, sabes que la justicia de Cristo asegura que eres suyo. Ya no perteneces al enemigo. Él te ha robado de las garras del enemigo. Y lo mejor de todo es que el enemigo está nomás ahí rondando, pero no puede tocarte. A menos que tú empieces a hacer las cosas no justas.
Porque cuando tú dejas la justicia de Dios, cuando tú dejas la justicia que Cristo Jesús hizo por ti, empiezas a perder ese poder que Dios te ha dado. ¿Por qué? Porque te has alejado del camino, de la senda de justicia. Entonces, nosotros tenemos que tener una vida diaria en justicia, todos los días de tu vida. Y de esa manera el enemigo no va a poder acercarse. Va a estar lejos, viendo en cualquier momento. Él puede acercarse, pero tú caminas en justicia. El Señor está contigo. Recuerda, si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Recuerda que Dios no puede estar en donde está el mal. Entonces tú tienes que estar caminando diariamente en justicia, preparado. Y luego el calzado del Evangelio en el versículo 15. El versículo 15 nos habla de estas sandalias, en las cuales tú te tienes que poner. Y los soldados romanos usaban estas sandalias y le ponían unos crampones. Y te voy a explicar qué es un crampón. Un crampón le ponían como picos en la sandalia debajo de ellas. Y cuando iban a la guerra ellos, era para afianzarse en el suelo y estar preparados, firmes. Pues así es la palabra de Dios. Así es como tú estás firme. El Señor te da la firmeza cuando tú vayas a pelear la buena batalla de la fe. Y tú estás firme de esa manera. No sé si lo has visto en los spikes, por ejemplo, de fútbol. Tienen esos picos de goma y están bien agarrados y no se derrapan. Pues así estás tú bien afianzado. Estás parado, firme en esa batalla. Y si vamos a estar firmes y resistir, entonces tenemos que usar ese calzado del Evangelio. Muchas veces vemos que ese calzado nos ayuda a nosotros a caminar en este planeta, ¿verdad? En esta tierra, la cual está controlada por el maligno. Y nos permite ir a llevar la palabra de Dios. Y el significado que te quiero decir es que día con día nosotros tenemos que ir a evangelizar. Tenemos que estar listos y llevar la palabra de Dios, ser testigos. Nosotros, el Señor ya nos dio la victoria cuando venció al enemigo, y nosotros yendo a testificar de esa victoria, la cual el Señor le arrebató al enemigo en la cruz del Calvario, usamos esta palabra. Y déjame decirte algo precioso. Si tú crees que tus pies son feos, déjame decirte lo que dice la palabra de Dios acerca de unos pies hermosos que tú vas a tener cuando tú vas y te pones el calzado del Evangelio, las sandalias del Evangelio, y tú vas y predicas la palabra de Dios. Y vas a decir, wow, qué hermosos pies tengo de ahora en adelante cuando tú hables y prediques. Isaías 52:7. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica la salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Gloria a Dios, porque, Señor, tú eres tan bueno y nos dices, qué hermosos son sobre los montes los pies de todo aquel que lleva las buenas nuevas, de todo aquel que va y predica la salvación de Cristo Jesús por medio de Él, de todo aquel que va y lleva y anuncia la paz, que es la palabra de Dios. Romanos 10:15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Cómo está escrito? Cuán hermosos son los pies de aquel que anuncia la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Pablo está haciendo referencia a Isaías. Y de aquí podemos ver que nuestros pies son hermosos. Cada vez que nosotros llevamos la palabra de Dios, cada vez que nosotros caminamos, no es fácil. Créeme que no es fácil ir a salir con el calor a 90 grados, a 100 grados de temperatura. Pero el Señor te dice que eres hermoso y que vas a tener galardones cuando tú vayas y prediques la palabra de Dios, y que estés preparado, que tú estés listo con la palabra. Satanás nos declaró la guerra y nosotros tenemos que ser esos embajadores de la paz.
Tenemos que estar listos e ir y predicar la palabra de Dios. 2 Corintios 5:18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliado, consiguió al mundo y no tomándoles en cuenta a los hombres su pecado. Y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación, perdón, de reconciliación. Entonces nosotros somos esos embajadores de la paz. Él nos encargó que nosotros fuéramos, lleváramos la palabra de Dios. Mateo 28:19. Ir por todas las naciones y predicar el evangelio. Nosotros tenemos que predicar la palabra de Dios. ¿Sabes? Él no te va a dejar ni te va a desamparar. Él está con nosotros. Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero también sabemos que Él está con nosotros en todo momento caminando, porque nosotros somos luz para este mundo. Somos la sal de este mundo. Entonces nosotros hacemos la labor que el Señor nos ha encomendado cuando nosotros salimos. Dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo. Gloria a Dios. Como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Y nosotros vamos y les decimos que Cristo Jesús murió por nosotros, que Dios lo envió a este mundo, caminó en este mundo, sanó enfermos, resucitó muertos, sacó demonios de personas, trajo paz. Él decía Shalom, la paz. Y cada vez que nosotros vemos eso, la paz debe estar con nosotros. El 21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Y recordemos que todo el pecado, la paga del pecado es muerte. Y Jesús pagó por nosotros ese gran precio, derramando su gota, hasta su última gota de sangre, por nosotros en la cruz. Y el Señor, Dios, cargó todo el pecado en Cristo, a tal grado que dijo, consumado es. Y en ese momento todo el pecado cayó sobre Cristo Jesús. Y dice que murió en la hora novena, que era entre las 12 y las 3. Y en ese momento se oscureció todo el universo. Se oscureció todo de tal manera que no sabemos qué pasó entre esas horas en las cuales el Padre y el Hijo estaban hablando. Y algo estaba pasando. Y la palabra de Dios no nos permite ver qué sucedió en ese momento. Pero todo el pecado cayó sobre el Hijo. A tal grado que hubo una separación entre el Padre y el Hijo. Lo vemos en la palabra de Dios. Cuando Jesús le pregunta, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? Ya no sentía la presencia de Dios en su vida. Porque recordemos que Dios no puede estar donde está el pecado. Es Dios. Pero a Él no le gusta el pecado. No le agrada el pecado. Y como todo el pecado estaba siendo cargado en el corazón del Hijo, el Señor tuvo que separarse. Dios tuvo que separarse. Nosotros debemos llevar el plan de salvación a toda criatura. Tenemos que ir a hablar y predicar. Nosotros tenemos que ir y salir. Recuerda que la iglesia es salir y predicar. Eso es lo que significa iglesia. Tenemos que estar y salir en todo momento, predicando la palabra de Dios. Y damos gracias a Dios porque nos permite por medio de este medio ir y predicar. El otro aditamento de la armadura es el escudo de la fe. El escudo de la fe que los soldados romanos usaban medía aproximadamente 1,20 m y 80 centímetros. Entonces era como un óvalo, aproximadamente, o un rectángulo, si lo ves de esa manera. Y vemos que era hecho de madera, de cuero, tenía algunas cadenas. Y los soldados, mientras estaban en la batalla, ellos podían poner ese escudo, te digo, de 1,20 m más o menos esta altura. Y ellos lo tomaban, lo levantaban y podían hacer un vallado de protección para los que estaban atrás atacando, con flechas, con catapultas, con todo lo que se te puede imaginar.
Ellos protegían, ellos eran la defensa principalmente. Y cuando nosotros vemos eso, por medio del escudo de la fe, por medio de la oración, podemos nosotros estar hombro a hombro, como dice Santiago, hombro a hombro, orando, intercediendo entre nosotros. Y los dardos del enemigo que te va a lanzar, que te va a atacar con ellos, nosotros tenemos que estar listos para la batalla. En todo momento nosotros tenemos que estar listos. Y créeme que el enemigo va a estar atacándote. Como decía anteriormente, él te va a estar atacando, te va a estar disparando en todo momento, buscando el momento en el cual él pueda lanzar esa flecha. Y esta defensa que tenemos, ese escudo, también es un escudo de ataque. ¿Por qué? Porque cuando el enemigo viene, tú le das con él, no estás ahí aguantándote. Y ahí viene el enemigo y aquí me tiene todo derribado. No, tú lo avientas. Por medio de la fe tú lo echas fuera en el nombre de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque tenemos que confiar en las promesas que el Señor tiene para nosotros. Tenemos que confiar en el poder. Recuerda que vamos creciendo de gloria en gloria, de poder en poder, de victoria en victoria. Nosotros vamos avanzando. De eso se trata. De ir avanzando, no que si te caes y ahí te quedas y que vengan a levantarte. Tú te levantas, te sacudes como David, después de haber pasado el funeral de su hijo. Él se levantó, se sacudió y dijo, bueno, ya está muerto, ya no puedo hacer nada por él. Mientras estaba padeciendo, oré por él, pero ya murió, ahora me sacudo y me levanto. Así podemos hacer nosotros con cualquier aflicción que el enemigo traiga, por lo cual estemos padeciendo. Y Pablo nos dice que estas flechas, ¿verdad?, envenenadas de fuego que vienen a tu vida, nosotros tenemos que estar listos. Nuestra mente, nuestro corazón debe estar listo, porque el enemigo viene a mentir, ¿verdad? Viene a traer esos pensamientos a tu vida de que tú eres mejor que tu otro hermano, que tú eres mejor que esta otra persona. Viene a quitarte dudas. Vienes tú a parar todo eso. Y nosotros tenemos que estar preparados. Él te va a lanzar con cualquier cosa. Y si nosotros no tenemos esa fe, ese escudo de la fe, vamos a arder. Vas a caer en desobediencia. Va a ser fácil que tú caigas si tu escudo no está preparado. Si no tienes ese escudo listo con la palabra de Dios. Y nunca, como te decía, nunca sabemos cuándo el enemigo va a atacar. El enemigo está pronto, listo para atacarte. La otra parte de la armadura es el yelmo de la salvación, el versículo 17. Satanás va a atacarte y va a atacarte por medio de tu mente. Él está listo y esa es la estrategia que él usó, como decía al principio, para atacar a Eva. Por medio de la palabra le habló a su mente, la convenció de tomar el fruto prohibido y desde ahí podemos empezar a contar la historia del ser humano en pecado. Esa semilla que se ha sembrado de generación en generación, que se llama pecado. Desde ese momento el enemigo atacó y desde ahí mató al hombre. 2 Corintios 11:1. Ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado como un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Y recordemos que nosotros somos la iglesia, ¿verdad? Y nosotros somos la novia de Cristo. El versículo 3. Pero temo que como la serpiente atacó con su astucia a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces el enemigo, como te decía, va a estar atacándote, va a estar llegando a tu mente. Y este yelmo de la salvación, este yelmo es para nosotros proteger nuestra mente. Porque nosotros podemos, por medio de ella, que el Señor hable a nuestra vida. Y es muy triste cómo algunos cristianos piensan que la inteligencia, el intelecto del ser humano no es importante. Que dicen, no, pues no importa que tú seas un licenciado, un ingeniero, nómbrame cualquiera de ellos, ¿verdad? Que seas inteligente, que eso no tiene nada que ver
con la palabra de Dios, pues créeme que están equivocados. Porque cuando tú vas a la palabra de Dios, tu inteligencia te hace ir a la palabra de Dios y escudriñar la palabra de Dios. Y por medio de ella tú te vas llenando y juega un papel muy importante tu intelecto. ¿Por qué? Porque hay crecimiento en tu vida cada vez que tú vas a ella y te estudias la palabra de Dios y aprendes los significados de las palabras y tú empiezas a tomar y empiezas a derribar doctrinas que se te han aplicado toda tu vida y tú empiezas a discernir la palabra de Dios y empiezas a aprender cosas nuevas. Entonces, no eres llevado fácilmente por corrientes de doctrina, porque la palabra de Dios está en ti, es bien cimentada. ¿Por qué? Porque tú has ido a ella. Claro, hay intelecto que tiene que ser derribado por la palabra de Dios y lo llevas cautivo a los pies de Cristo y tú empiezas a aprender de la palabra. Y eso es lo mejor de todo, que tú vas a ella y necesitamos ser enseñados por Cristo Jesús porque Él es verdad. Todo tu intelecto se tiene que derribar y tú empiezas a aprender cosas nuevas y tú empiezas a aprender la palabra de Dios en Cristo Jesús, que Él es el creador de todas las cosas. Efesios 4:21, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Entonces, el Señor te viene y te enseña cosas nuevas. El Señor te prepara. Y cuando tú le enseñas a alguien que apenas ha sido recién convertido al Evangelio, este yelmo de la salvación, se lo tienen que poner. Tenemos que enseñarles a ellos que el enemigo va a atacarlos. Y va a atacarlos fuerte. ¿Por qué? Porque los perdió. Los acaba de perder. Y por esa razón nosotros tenemos que prepararlos por medio de la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu. Versículo 17 dice, esta espada es lo mejor que puedes tener en tu vida. ¿Por qué? Porque es la que nos da la ofensiva. Es la con la cual nos vamos a defender. Los soldados romanos lo usaban y con ellos atacaban. Recordemos que estaban en un cinturón. En el cinturón, ¿verdad? Ahí estaba puesta esa espada. Y mientras están luchando, ellos la sacan y con ellas podían hacer cosas. El versículo 12 nos dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces podemos ver que la palabra de Dios es viva. Es algo vivo que sigue vigente en este momento y va a cortar. La palabra espada de dos filos, recordemos que es nuestra palabra y la palabra de Dios. Tenemos esos dos filos que vienen en esa espada. Y por medio de la palabra de Dios tú aprendes y te llenas. Y cuando tú hablas palabra, recordemos que tu lengua es una arma. Entonces cuando tú usas la palabra de Dios junto con tu palabra, es una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma. Entonces cuando tú estás hablando la palabra de Dios, el Espíritu Santo viene y te respalda y por medio de ella convences. Porque la palabra viene y separa, ¿verdad? Penetra el alma y el espíritu. Y una vez que tú haces eso por medio del Señor, haces cosas especiales por medio de la palabra de Dios. Así que nosotros tenemos que comparar esa espada, ¿verdad? Con nuestra palabra. Juntamente tenemos que ir. ¿Por qué? Porque nosotros somos esos embajadores de Cristo. Y nosotros tenemos que ir y llevar la palabra y todo evangelio a todas partes. Nosotros tenemos que estar preparados. En todo momento tenemos que estar preparados. Usar esa palabra de Dios, la cual Él nos ha dado. Ya para terminar. Hechos 2:37. Al oír esto se compungieron de verdad, de corazón, y dijeron a Pedro y los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Cuando Pedro era su primer discurso, cuando él habló y les expuso lo que era Cristo Jesús, ellos se compungieron. Entonces cuando tú llevas la palabra de Dios, eso sucede. Algo causa en las personas que la palabra de Dios
empieza a restaurar sus corazones, empieza a sanar, empieza a restaurar el interior y empiezas a transformar a la persona, por medio de la palabra. Y nosotros tenemos que ir y predicar la palabra de Dios. Vamos a continuar la serie la próxima semana y empezar a unir estos cabos y toda la armadura, cómo la vamos a usar. Y que podamos nosotros predicar la palabra de Dios. Yo solamente te invito a que te vistas con toda la armadura, con las armas de la luz de las cuales habla la palabra de Dios. Que te pongas esas sandalias, que te pongas ese cinturón, que te pongas la coraza, ese yelmo, el cual el enemigo no va a poder tocarte siquiera. Mientras tú sigas llenándote de la palabra de Dios, prepárate, forma en tu familia, sé el maestro de tu familia, enséñale a tu esposa y a tus hijos, esposa, mamá de casa, enséñale a tus hijos. Tienes toda la habilidad en tu casa para enseñarles la palabra de Dios. Cuando tú estás con ellos, damos gracias a Dios por esas mamás que están en casa, que pueden enseñarle a sus hijos tanto buenos modales, tanto la palabra de Dios, que es más importante, que les enseñen lo que se requiere para ir y salir al mundo. Hay tantos problemas ahorita en el mundo porque hay padres que nunca se interesaron en enseñarle a sus hijos qué se tenía que hacer para trabajar, qué se tenía que hacer para ser buenos hijos. Y hay tantos problemas ahorita. Tenemos la oportunidad, está en nuestras manos, enseñarles la palabra de Dios y los buenos modales. Ser hijos honrados, ser hijos honestos, ser hijos justos, enseñarles lo que significa. Te quiero invitar para que veas el servicio de la próxima semana. Yo sé que va a ser de bendición, tal cual fue para mí. Para mí fue de gran bendición poder entender que nosotros tenemos que estar firmes con esas sandalias y predicar la palabra de Dios, que es Cristo Jesús. Dios te bendiga.